Esta ecuación general de las turbomáquinas, por supuesto que sigue vigente, por eso la estudiamos, y tiene que ver con los elementos rotantes, es decir, máquinas que giran. En este caso podemos observar acá un rodete de una bomba centrífuga, y tiene álabes, en este caso serían las protuberancias, y observarán que tiene una parte externa y una parte interna. Después veremos los detalles. Este es un rodete de una bomba y estos son rodetes de turbinas hidráulicas. Ambas máquinas conocidas entonces como turbomáquinas porque Euler definió el término de turbomáquina por tratarse de máquinas que giran. Y de esa manera tendríamos entonces la parte de la ecuación fundamental. Bien, vamos a observar acá, en este caso, un rodete que está girando, es el caso de una bomba, y observarán que los álabes están girando solidarios, es decir, que son una parte integrante de la máquina como tal. Bien, el rodete de una turbina, como podemos observar acá en el lado derecho, recibe fluido por la parte externa y para transmitir su movimiento hacia un eje que está adosado a la rueda. En este otro caso, este es el rodete de una bomba, y el rodete de una bomba más bien funciona cuando el fluido ingresa por la parte interior y se desplaza hacia la parte exterior. Observemos acá que tiene álabes, y estos álabes, que son parte fundamental de la turbomáquina, observen que están curvados hacia atrás, y el giro del rodete es en sentido horario. Mientras más curvados están, tienen la característica de que pueden botar mucho más caudal, y menos curvados, menos caudal. También podríamos tener la posición casi recta de los álabes, pero nunca en sentido curvado hacia adentro, porque lo que sucedería es que el movimiento del fluido más bien tendería a ingresar hacia el medio. Las bombas, como vamos a estudiar, nos va a servir de modelo para la ecuación de Euler. Las bombas tienen la característica de que el fluido ingresa por el centro, y en este caso este punto vamos a denominar punto 1 y este punto 2, y la partícula sale en esa dirección. Y vamos a ver acá una pequeña animación de una partícula de fluido en movimiento en el rodete de una bomba hidráulica. Observemos que está una partícula de fluido, en este caso un líquido, y ese fluido va a seguir por la trayectoria del álabe. Sin embargo, también debe seguir una trayectoria en sentido de rotación de la máquina, y esa es una composición, por tanto, de los dos movimientos. Y vamos a ver los componentes vectoriales que tiene un rodete, en este caso para la ecuación de Euler. Primero, si observamos acá el rodete, tiene dos radios. En este caso, el primero sería el radio interior, y vamos a denominar como radio R1. Y luego el radio exterior, que sería el radio R2. Estos son los radios que son fijos, obviamente, de esos puntos, porque la máquina se construye de esa manera. Bien, una partícula de fluido, imaginémonos que está en el punto 1, que sería el punto donde termina la flecha, y esa partícula va a tener, debido al movimiento del rodete, al giro del rodete, va a tener una tendencia de irse en ese sentido con una velocidad tangencial. Este sería un vector denominado velocidad tangencial, y este vector vamos a conocer como U1. Voy a usar la misma nomenclatura que se utiliza en los libros de texto para evitar confusiones en el momento en que ustedes quisieran hacer consultas y contrastar la información. Bien, tendríamos, por tanto, el vector U1, que sería la velocidad tangencial del fluido que está en este punto, solamente tomando en cuenta que debe moverse en virtud de que está adosado a un punto fijo en el álabe. Sin embargo, resulta que el fluido también debe recorrer un camino de la parte interior hacia la parte exterior. Y para eso, ya que tenemos álabes, que serían las paredes que están limitando el espacio para que puedan moverse las partículas,
va a tener que seguir una trayectoria en función del camino que se le da como recorrido. Y hablemos de que los hilos de corriente acá, estamos trabajando con los hilos de corriente y por tanto hay una infinidad de partículas y en este caso analizamos una como ejemplo para que pueda entenderse mejor. Bien, les decía que la partícula de fluido va a tratar de moverse en el sentido, en la dirección marcada por el álave. A esta velocidad le vamos a llamar velocidad relativa del fluido respecto del álave, como podemos observar acá en su descripción, pero en el punto 1. Eso quiere decir que tendríamos la velocidad tangencial y la velocidad relativa del fluido respecto del álave como dos componentes de esa velocidad. Y el fluido no va a dirigirse solamente por la velocidad tangencial ni solamente por la velocidad relativa, sino más bien va a ser una composición vectorial de ambos vectores, es decir, la suma. Si nosotros hacemos un traslado del vector W sub 1 acá, por tanto tendríamos el vector U sub 1 más W sub 1, tendríamos una resultante que le vamos a llamar velocidad C sub 1. Esa velocidad C sub 1 es la velocidad absoluta en el punto. Y resulta ser la suma entonces de dos vectores, velocidad tangencial y vector velocidad relativa. Bien, de manera similar, para el caso del punto 2 tendríamos la velocidad tangencial en el punto 2, que denominamos U sub 2, y también un vector velocidad que sería la velocidad relativa del fluido respecto del álave en el momento de salir, y en el punto 2 sería, por tanto, la velocidad relativa W sub 2. La misma forma en la que hemos hecho nosotros acá la suma vectorial, tendríamos que trasladar un vector a continuación del otro, en este caso W sub 2, llevamos a este lugar, y tendríamos que la suma de U sub 2 más W sub 2 sería el vector resultante C sub 2, y ese vector resultante C sub 2 llamamos a una velocidad absoluta en el punto 2. De esa manera tendríamos lo que nosotros conocemos como triángulo de velocidades. Vemos acá ya de esa manera la composición vectorial, tal como vimos en la anterior diapositiva, donde tendríamos C sub 1, que es la suma de U sub 1, W sub 1. Y acá tenemos el ángulo alfa 1, que vamos a llamarle al ángulo compuesto entre la velocidad absoluta C sub 1 y la velocidad tangencial U sub 1. Y de esta manera tendríamos el otro ángulo, beta 1, conformado por la unión del vector velocidad W sub 1 y vector U sub 1. De manera similar, para el punto 2 tendríamos el ángulo alfa 2, formado por C sub 2 y U sub 2, y el ángulo beta 2, formado por U sub 2 y W sub 2. Esa es la descripción que tendríamos acá en ese caso. Bien, si suponemos un régimen permanente, estamos haciendo un análisis acá solamente de un punto, ¿verdad? Y eso significaría que tendríamos que C sub 1 es la suma vectorial de U sub 1 más W sub 1. Y para el caso C sub 2 tendríamos que el vector C sub 2 es la velocidad absoluta en el punto 2, es igual a la velocidad tangencial en el punto 2 más la velocidad relativa del fluido respecto del álave en el punto 2. Bien, veamos acá en esta diapositiva el triángulo ya de velocidades y normalmente, si bien, si ustedes se fijan, está este vector U sub 1 en forma inclinada y lo mismo acá el U sub 2. De manera convencional se ha establecido que se ponga en la línea horizontal el vector tangencial y por tanto la composición vectorial en función de esa posición del vector U sub 1, que sería el vector tangencial. Bien, vamos a observar dos elementos adicionales respecto a la anterior diapositiva acá en esta. El radio R sub 1 es perpendicular al vector U sub 1.
porque una velocidad tangencial es perpendicular en este caso al radio. Si nosotros asumimos que hay una partícula acá, la partícula va a tratar de salir entonces con la velocidad u sub 1 tangencial, y eso quiere decir que el radio R1 es perpendicular a u sub 1. Para el caso del vector C sub 1, resulta que ya el radio R1 no es el brazo. Esto necesitamos para poder definir cuál va a ser el torque producido por los vectores. Eso quiere decir que en este punto debemos definir cuál va a ser el brazo para el vector C sub 1, que es lo que nos interesaría como elemento resultante de la suma de estos dos vectores. El brazo de C sub 1, si prolongamos, va a ser L sub 1. Y fíjense que a lo máximo que podría llegar a tener como longitud el brazo L sub 1 va a ser R sub 1. Quiere decir que si nosotros hacemos de que C sub 1 sea prácticamente igual a U sub 1, el brazo sería L sub 1 igual a R sub 1. Bien, en el caso en el que estamos observando, el brazo L sub 1 es menor al valor de R sub 1. Y si nosotros tomamos en cuenta que en estos puntos tendríamos que alfa sub 1 se reproduce justamente entre L sub 1 y R sub 1, porque R sub 1 es perpendicular a U sub 1 y L sub 1 es perpendicular a C sub 1. Si son perpendiculares a ambos, el ángulo formado entre estos dos se reproduce acá en la parte interior. De la misma forma, para el caso del punto 2, el brazo para U sub 2 será el radio R sub 2. Y para el caso del vector C sub 2, el vector velocidad absoluta, su brazo será igual a L sub 2. El ángulo alfa 2 formado entre C sub 2 y U sub 2 se reproduce, por tanto, acá entre L sub 2 y R sub 2. Eso es lo que nosotros podemos observar en este triángulo de velocidades. Y el triángulo de velocidades llega a ser uno de los elementos más importantes en el caso de los diseños de turbomáquinas, sean bombas o sean turbinas, porque nos va a indicar qué características tienen las velocidades, y fundamentalmente la velocidad resultante, y por otro lado, las inclinaciones de W2 y W1 nos permiten saber cómo va a ser la configuración de los álabes. Bien, después de haber visto el rodete con la composición de los vectores y tener entendido el concepto de los triángulos de velocidades, vamos a ver la deducción de la ecuación de Euler, ecuación fundamental de las turbomáquinas, en su primera forma, aclarando que hay una segunda forma que tiene una relación con la famosa ecuación de Bernoulli que hemos estudiado en la mecánica de fluidos. Bien, haciendo uso de la figura de los rodetes, los álabes, el triángulo de velocidades, vamos a empezar mencionando que un diferencial de fuerza, en el caso de un movimiento de fluidos, vamos a hacer de que el diferencial de fuerza sea aplicado a un diferencial de caudal. Quiere decir que una fuerza infinitesimal se aplica a una partícula infinitesimal, que en este caso va a ser una pequeña porción de fluido, es decir, un diferencial de caudal. Para el caso de un movimiento rotacional y de un fluido que está actuando sobre una superficie curva, que sería el caso de una máquina como una turbina, o al revés, cuando una superficie curva actúa sobre un fluido, que es el caso de una bomba, en ese caso tendríamos que un diferencial de fuerza de un fluido sobre una superficie curva o viceversa va a ser exactamente lo mismo en función del tipo de máquina que vayamos a analizar. Para el caso de este diferencial de fuerza, estamos tomando en cuenta el teorema de la cantidad de movimiento y que de esa manera deducimos el teorema del momento cinético. Esto estudiamos en la mecánica de fluidas cuando tenemos superficies curvas y una interacción con fluidos. Bien, observemos acá que ese diferencial de fuerza es igual a un diferencial de caudal, o sea, una pequeña partícula,
por su densidad, la densidad del fluido, multiplicado por la diferencia de velocidades. En este caso, la velocidad C sub 2 va a ser la velocidad de salida del fluido. Por lo tanto, si tomamos en cuenta la figura o las figuras que hemos visto, el punto 2 es el punto externo, el radio exterior, y menos la velocidad en el punto 1. Eso quiere decir que se trataría de una bomba. Por tanto, vamos a utilizar la característica de una bomba, donde la velocidad C sub 2 será la velocidad mayor en este caso, a la salida de ese punto, y menos la velocidad en el punto interior de entrada. Bien, ese diferencial de fuerza, que en este caso está expresado de esta forma, si nosotros hacemos una multiplicación de una fuerza por su brazo, vamos a tener un momento. En este caso particular, tomamos momentos en el eje, en el centro, en el origen, y si tenemos un diferencial de fuerza, tendríamos un diferencial de momento. En este caso, el diferencial de momento sería el momento que tiene una partícula, solamente una partícula, no todo el fluido, en función de cómo va a ser su movimiento entre el punto 1 y el punto 2. Si hacemos, por tanto, la multiplicación del diferencial de fuerza por los brazos correspondientes, en este caso sería el diferencial de fuerza multiplicado por el brazo. Para el caso de C sub 2 tendríamos el brazo L2 y para el caso de C sub 1 tendríamos el brazo L1. No estamos multiplicando por un solo brazo porque los brazos son variables y dependerán obviamente de las características del C sub 2 y de C sub 1. Bien, al tener en este punto un diferencial de momento, que sería esta expresión, teniendo las características de los vectores C sub 1 y C sub 2 y sus brazos, acá Euler se encuentra con un problema matemático. El problema matemático radica en que si nosotros tenemos que hacer una integración en un movimiento de un fluido y este movimiento del fluido no sea, digamos, perfecto, no sea un movimiento que se vaya a guiar en función del perfil de los álabes, porque no podemos obligarle al fluido que siga perfectamente un camino. Entonces ahí se encuentra con este problema matemático donde dice, bueno, ¿cómo yo puedo de una partícula infinitesimal integrar, porque hacemos eso cuando queremos saber de lo infinitesimal, llevar a un continuo, a un valor concreto mayor, tenemos que integrar. O al revés, si tenemos una función concreta y queremos nosotros saber un punto específico, hacemos la derivación. Acá para integrar y tener entonces la ecuación del momento aplicado no solamente a una partícula, sino a todo el fluido, Euler se encuentra con ese problema, donde dice tenemos dos paredes que están separadas, que serían los álabes, pero en medio de eso hay una infinitésima de partículas que está queriendo moverse, pero todas las otras partículas deberían seguir ese mismo movimiento. Ahí hace uso de una teoría que él plantea como teoría unidimensional de Euler, y esa hipótesis dice lo siguiente. Suponemos ahora que todas las partículas de fluido entran en el rodete a un diámetro de sub 1 con la misma velocidad C sub 1. No nos olvidemos que estamos hablando del rodete de una bomba, por tanto el diámetro de sub 1 será el diámetro interior. Y salen a un diámetro de sub 2 con la misma velocidad C sub 2, es decir, en el diámetro exterior. Esto equivale a suponer, y ahí supone, que todos los filamentos de corriente sufren la misma desviación, lo cual a su vez implica que el número de álabes es infinito para que el rodete guíe al fluido perfectamente. ¿Por qué plantea entonces Euler esta teoría o esta hipótesis? Porque si no hace eso, no podría ser una integración de la ecuación y tendríamos un problema muchísimo más complejo, que hoy en día tratamos de solucionar con modelos matemáticos. Pero para que podamos tener una idea de cómo es la condición del flujo de un fluido entre dos perfiles o dos álabes, esta teoría ya nos permite hacer una aproximación un poco más rápida hacia la realidad, sin que obviamente sea perfecta. Acá nosotros estamos viendo
que va a haber un inconveniente. Para empezar, ¿cómo podríamos tener un rodete con un número infinito de álabes? Tenemos números finitos de álabes y normalmente distanciados en una distancia tal que no es inclusive tan próxima, sino hay espacios bastante grandes para que varias partículas, o sea, hilos de corriente de los fluidos, ingresen en medio de los álabes. Bien, debido a esta hipótesis, él está arrastrando, llamémosle un error, que él mismo conscientemente sabe, y dice, ahora sí podríamos integrar, y al integrar estas ecuaciones, tendríamos que el momento ya no solamente sería para el infinitésimo, o sea, para la partícula, sino sería el momento total en ese rodete, en relación con el fluido, va a ser al caudal por la densidad, por el brazo L2, por C sub 2, menos el brazo L1, C sub 1. Bien, ya tenemos el momento cinético, sin embargo, está expresado en función de las variables de longitud L1, que sería el brazo del vector C sub 1, y la longitud L2, que sería el brazo del vector C sub 2. Y estas magnitudes son variables, por tanto debemos encontrar una relación que nos permita trabajar con magnitudes que sean conocidas por nosotros, y en este caso serían los radios, el radio R1 o radio interior del rodete y el radio R2, que sería el radio exterior del rodete. Bien, hemos visto que el ángulo alfa 1 es el conformado por el radio R1 y el brazo L1. Si tomamos el coseno de este ángulo alfa 1, el coseno de este ángulo alfa 1 sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Acá sería L1 sobre R1, y es lo que tendríamos en esta expresión, que el coseno de alfa 1 es el cateto adyacente L1 sobre la hipotenusa R1. Recordemos que L1 llega a tener un valor máximo igual a R1, pero de todas maneras normalmente menor o máximo R1. De manera similar, tal como tendríamos en el triángulo del punto 1, tendríamos también para el caso del punto 2, y nosotros podemos determinar que el coseno de alfa 2 sería igual al brazo L2 sobre el radio R2. De acá despejamos de la primera expresión la longitud L1 y de esta la longitud L2. Por tanto, el brazo L1, longitud L1, sería igual a R1 por el coseno de alfa 1. Y de manera análoga, para el brazo L2 tendríamos que es igual a R2, o el radio R2, por el coseno de alfa 2. Ahora, reemplazando lo que era L1 y L2 en el teorema de momento cinético, pues ahora reemplazamos en función de los radios, que son los valores conocidos. Y nos quedaría que este momento es igual al caudal por la densidad por R2C2 coseno de alfa 2, y esta expresión era L2. Y tendríamos R1C1 coseno de alfa 1. De esa manera tendríamos el producto del vector C sub 2 por su brazo y el vector C sub 1 por su brazo. Solamente hemos ordenado. Muy bien, esta expresión es el momento que se produciría si el motor le está dando un torque al rodete en caso de una bomba. El momento torsor o momento motor o torque que el rodete le está entregando al fluido sería calculado de esta manera. O si fuese una turbina, sería el fluido que le está proporcionando un momento motor o torque hacia el rodete que girará. Hemos dicho que la ecuación de Euler sirve para ambos casos, tanto para bombas como para turbinas. Bien, habiendo determinado el torque o momento torsor, sabemos que en un sistema en rotación tendríamos que el torque por la velocidad angular es igual a la potencia. Bien, en este caso sería la potencia mecánica. La velocidad angular, expresada de esta manera, multiplicamos por el torque que hemos deducido en la anterior diapositiva, y de esa manera tendríamos la potencia mecánica, resultando esta expresión.
Bien, donde n sería la velocidad de rotación que tendría el rodete, ya sea de una bomba o de una turbina. Bien, esta potencia, que sería la potencia mecánica, debe transferirse hacia un fluido para que se convierta en potencia hidráulica o al revés, la potencia hidráulica transmitirse hacia un rodete para que se convierta en potencia mecánica. Eso dependiendo si se trata de una turbina o de una bomba. Para el caso de la potencia hidráulica ya habríamos visto en las anteriores clases que la potencia hidráulica que proporciona un fluido está dada en función del peso específico, el caudal y la altura, que en este caso dependerá si es la altura neta o la altura bruta, pero sería la altura o diferencia de posición geométrica entre un punto de una cota superior y una cota inferior. Bien, a esta ecuación que la llamamos A, la igualamos con esta otra ecuación y por tanto nos quedaría que la potencia hidráulica va a ser igual a la potencia mecánica y eso es lo que estamos queriendo encontrar como relación. Eso quiere decir que a este lado ponemos la potencia hidráulica y a este otro lado la potencia mecánica. De esa manera, conociendo además de que el peso específico es igual a la densidad por la gravedad del fluido, tendríamos lo siguiente. En el caso de los triángulos de velocidades, hemos visto de que hay la composición de velocidad tangencial, en este caso para el punto 1, velocidad tangencial, la velocidad relativa, nos dan en su suma la velocidad absoluta. Bien, pero nosotros también debemos determinar la característica de la composición de la fuerza que se va a ejercer sobre un plano determinado, sobre un eje determinado. Para eso, lo que podemos hacer es este vector C sub 1, poder descomponer acá en su componente normal y en su componente tangencial. Esa proyección, en este caso, para C sub 1, sobre el vector U sub 1, le vamos a llamar C sub 1U. Y para el caso de un triángulo, velocidad de punto 2, vamos a llamarle la proyección entonces C sub 2U. Para ese caso, de manera similar, por tanto, tendríamos la proyección del vector C sub 2 sobre U sub 2, que sería C sub 2U. Muy bien, acá tendríamos entonces C sub 2U y C sub 1U, se llaman componentes periféricas de las velocidades absolutas, que serían nada más que sus proyecciones. Y por otro lado, tendríamos que la velocidad tangencial es el producto de la velocidad angular por el radio. En este caso, para el punto U sub 1, tendríamos que la velocidad angular por el radio R sub 1 nos va a dar la velocidad tangencial U sub 1. Y para el caso de la velocidad U sub 2 sería el producto de la velocidad angular por el radio R sub 2. Y de estos triángulos, como hemos visto, la componente entonces C sub 1 coseno de alfa 1, que sería esta componente, sería igual a C sub 1U. Y para el caso de un triángulo en el punto 2, la componente C sub 2U sería igual a C sub 2 por el coseno de alfa 2. Bien, estos términos vamos a reemplazarlos en la ecuación de potencia, haciendo que la potencia hidráulica sea igual a la potencia mecánica. Como ahora tenemos lo siguiente, el caudal y este producto de la densidad por la gravedad es el peso específico, y a este otro lado tendríamos que el caudal por la densidad también permanecen, pero la velocidad angular que antes aparecía en la ecuación, multiplicado por el radio, nos aparece ahora como un valor de la velocidad tangencial. Por tanto, tendríamos que R2 por la velocidad angular, en este caso sería U sub 2. Y para U sub 1 sería R1 por la velocidad angular. Bien, como estos términos, esos dos términos de la ecuación son iguales, el caudal y la densidad desaparecen y nos quedaría que la gravedad por H sub T es igual a U sub 2 C sub 2U menos U sub 1 C sub 1U. Bien, ordenando esta ecuación tendríamos, por tanto, H sub T, que es igual a el producto de U sub 2 por C sub 2U menos U sub 1 por C sub 1U, todo sobre G.
la aceleración de la gravedad. Y esta expresión, que nos tendría que dar en metros de columna energética, es asumiendo de que tenemos 100% de eficiencia en un aprovechamiento. No se olviden que hemos quedado en algún momento en el que la teoría unidimensional de Euler nos permite de alguna manera llegar hacia una cierta realidad, pero asumiendo de que tenemos un error y arrastrando. Acá también la ecuación de Euler dice, bueno, imaginémonos para el caso de un rendimiento máximo del 100%, que no haya pérdidas, y esa sería la condición en la que una máquina podría funcionar tanto como turbina o como bomba, pero en la condición máxima esperada con un rendimiento del 100% de eficiencia. Bien, finalmente, tal como hemos empezado la deducción de la ecuación de Euler en su primera forma, que sería para el caso de una bomba, la expresión de H sub E, que le hemos llamado la altura de Euler, que sería en metros energéticos, esta altura de Euler sería lo que esperaríamos como una máxima altura a la que podría una bomba funcionar. No nos olvidemos que estamos asumiendo de que estamos con un 100% de eficiencia en la máquina. Bien, de esa manera tendríamos que para el caso de una bomba, U sub 2 por C sub 2U menos U sub 1 por C sub 1U sobre G, que es la aceleración de gravedad, la gravedad que estamos asumiendo en el caso de un primer cálculo como el valor estándar, tendríamos esta expresión que es igual a la altura de Euler. Ya que se trata de máquinas que son reversibles, si nosotros hiciéramos el análisis de manera inversa, empezando el rodete, calculando la diferencia de C sub 1 menos C sub 2, tendríamos justamente una ecuación que llegaríamos a esta expresión, donde esta expresión es la altura de Euler, pero para turbinas. Fíjense ustedes que no es nada más que son los mismos términos, pero todo multiplicado por menos 1. Es decir, que si yo agarro a esta ecuación, la multiplico por menos 1, voy a tener U sub 1, C sub 1U, todo ese producto positivo que vendría acá, y U sub 2, C sub 2U, se sería negativo y vendría acá. Eso quiere decir, por tanto, que nosotros podríamos tener la misma ecuación de Euler, pero tanto para bombas como para turbinas. De manera general, normalmente se expresa también que la ecuación de Euler es U sub 1 C sub 1U menos U sub 2 C sub 2U sobre G, y con signo más para turbinas y con signo menos para bombas. Pero para que no sea confuso, mejor yo prefiero separar y usemos esta para bombas y esta para turbinas. Bien, algo que es importante mencionar y está aclarado en este recuadro. La altura de Euler siempre tiene que ser positiva. ¿Qué significa eso? Si en algún momento reemplazo los valores y asumo que se trata de una bomba, supongamos, creo que el rodete que tengo ahí a la mano, estoy diseñando, es una bomba. Reemplazo los valores que están acá y si el resultado me sale positivo, independientemente del valor, solamente el signo, me fijo en el signo. Si el resultado me sale positivo y he usado la ecuación de bombas, quiere decir que evidentemente se trataba de bomba. Pero si el resultado me sale negativo, independientemente del valor, porque el valor sea positivo o negativo, el valor absoluto va a seguir siendo el mismo. Si el valor me sale negativo, en ese caso me quiere decir que esa ecuación que estoy usando, que es para bombas, no corresponde a esa máquina y sería más bien para turbina. Al revés, si yo uso la ecuación de turbinas pensando de que es una máquina que va a funcionar como turbina, reemplazando los valores, me da positivo, evidentemente había sido turbina. Pero si me da negativo, no había sido turbina, sino había sido bomba. En síntesis, bueno, no parece muy complicada la diferencia. Lo que pasa es que estos productos, si yo mantengo el error de pensar de que la máquina es justamente la contraria, manteniendo ese signo negativo, al hacer todos mis cálculos me va a salir resultados erróneos. Lo que tendría que hacer es calculo la altura de Euler, supongamos que era para bomba, pensando que era para bomba y me salió negativo, ahí lo único que voy a hacer es solamente cambiar la ecuación porque los términos son exactamente los mismos.
pero ya no debo arrastrar el ESOR. Eso significa que si tenía signo negativo cuando yo pensé que era bomba, y ahora sí uso para turbina, el resultado va a ser el mismo, solamente que el orden de estos factores sí nos va a afectar porque se trata de los valores de multiplicación acá en ambos términos y sus signos son diferentes. Bien, de esa manera tenemos entonces la ecuación de Euler en su primera forma o la primera expresión de la ecuación de Euler que nos sirve para poder determinar entonces la máxima altura energética que podría tener una bomba o una turbina. Después vamos a ver lo que sería la ecuación de Euler en su segunda forma, que ya hace una relación con la ecuación de Bernoulli para que podamos entender también lo que es el grado de acción y reacción. Y acá bien, ahí tenemos entonces la primera forma de la ecuación de Euler y esta ecuación, que es la ecuación fundamental, entonces resulta que nos permite conocer las condiciones de cómo más o menos va a funcionar una máquina. Podemos tener indudablemente la parte del cálculo previo realizado para una máquina, digamos, tipo bomba o tipo turbina, pero en la realidad podríamos hacerlo funcionar al revés. Les mencioné que este tipo de máquinas son reversibles, ¿no? En ese caso, estas máquinas podrían ser utilizadas de una manera o de otra. La segunda forma de la ecuación de Euler, como les decía, obviamente va a relacionar la ecuación de Bernoulli, recordando que Bernoulli fue el maestro, el tutor de tesis de Leonhard Euler, y estamos hablando ya de tiempos bastante remotos. Sin embargo, estas ecuaciones son totalmente válidas para nuestros fines. Bien, si tienen alguna consulta, por favor, a sus órdenes. Y en el día de mañana continuaremos con la segunda forma de la ecuación de Euler para después hacer ejercicios de aplicación. Si no tienen consultas, entonces nos vemos el día de mañana. En un momento más estaré poniendo la grabación de la clase en el Classroom. Está bien, gracias.